Hola, un saludo para todos. El Estado de Derecho ha pasado a la historia porque en virtud de la esencia de los derechos humanos ha sido sustituido por el Estado ético de derecho. Soy el profesor Juan José Bocaranda Espinosa, autor del libro de Iusética, El Derecho del Nuevo Milenio. Y este es su canal, Derecho Nuevo, el derecho dignificado por la moral. Obviamente, para que un Estado sea ético, es preciso que los valores éticos y los principios morales se constituyan en elemento de su esencia. Por ello, al ser definido, necesariamente lo ético debe participar con lo jurídico en la definición. Ahora bien, la transmutación del Estado de Derecho en Estado ético de derecho impone elevar el grado de exigencia, rechazando enérgicamente la simple refacción de la maquinaria del Estado e imponiendo el criterio de un Estado realmente nuevo, labrado en la roca viva de la moral. Vale decir, incorporando los valores éticos y los principios morales a la cotidianeidad de los funcionarios, porque son los funcionarios los que conforman el estado de carne y hueso, el estado tangible, real, de todos los días y de cada momento. Por esto luce absurdo y risible a la vez hablar de la moralización del Estado como si el Estado fuese un ente substante, una especie de persona especial, una especie de ser humano, y como si olvidásemos que es el funcionario quien lleva sobre sus hombros la tarea de realizar la ley en todas sus etapas, desde la concepción, elaboración y aprobación hasta la interpretación y aplicación. Lo que equivale a decir que absolutamente todos los funcionarios de todos los poderes, horizontal y verticalmente considerados, deben asumir los valores éticos y los principios morales en todo caso y circunstancia, cuando actúan en nombre del Estado. Y no se trata de dejar al criterio y a la buena voluntad de los funcionarios asumir o no la moral en el ejercicio de sus cometidos legales, porque si así fuese, nada se lograría, ya que la moral pública ad libitum no funciona. La moral pública no puede quedar librada a la complacencia de cada quien. Por ello se requiere imponer al funcionario en forma coactiva el deber de realizarla. Pero ¿cuál es la forma coactiva para obligar al funcionario a cumplir con la moral? No hay que ir muy lejos para hallar un medio de coerción a ese propósito, porque la presencia de la moral en el ordenamiento jurídico es un hecho que los funcionarios deben admitir de grado o por fuerza. La ley moral está implícita en el sistema jurídico en virtud del valor de la dignidad humana inherente a los derechos humanos. Por todo esto, otorga beligerancia plena a los valores morales en el sistema legal. La ley moral es algo real, objetivo, ineludible. No es una propuesta, un ruego dirigido al Estado para implorarle de rodillas tenga a bien considerar si es que le parece conveniente admitir o no la moral como centro de su esencia. No, es un imperativo constitucional que el Estado debe acatar porque implanta la obligatoriedad jurídica de la obligatoriedad moral. Por implícito mandato constitucional, el principio ético no solo debe regir sobre todas las actuaciones del Estado, sino también sobre el ordenamiento jurídico en su totalidad y sobre el comportamiento del funcionario. Por consiguiente, cualquier actuación de los poderes públicos puede ser impugnada cuando ha sido violada la ley moral
o su expresión constitucional, el principio ético. Y del mismo modo, los funcionarios que los quebranten pueden ser enjuiciados y sancionados conforme a la ley moral por vía del derecho. El principio ético debe ser analizado para establecer los elementos que le integran e interrelacionado con otros principios constitucionales y más aún asumido como base de un nuevo concepto de Estado que es el Estado ético de derecho, grada superior a la del Estado de derecho. Se requiere una visión de conjunto que nos haga captar y comprender en toda su plenitud el principio ético, génesis del reajuste del Estado con los nuevos tiempos. El principio ético es una institución a la cual debemos abrir caminos, luchando contra el peso muerto de la dogmática y la tendencia al menor esfuerzo. Precisa de hombres y mujeres de espíritu joven, amplio, desprejuiciado, receptivo, dispuestos a librarse de la rutina para abocarse al estudio de nuevos planteamientos, capaces de actuar como el filósofo de Faraday, deseosos de escuchar toda sugerencia, elevando como primer objetivo la verdad. Es necesario que quienes creen en la moral se detengan a pensar en estas razones en lugar de precipitarse a descalificarlas, pues también la verdad está sometida al devenir de la historia y debe revisarse en términos de actualidad. Adelantarse a desdeñar no tiene mérito intelectual alguno y constituye, por el contrario, un acto de irresponsabilidad moral. También lo es dar apenas un vistazo a los argumentos sin detenida y seria reflexión. A quienes tilden estas ideas de locuras o disparates, me anticipo a responderles: disparate es creer que todo está hecho en el mundo y en la historia de una vez para siempre, que el tiempo transcurre en vano, que el ingreso a nuevos tiempos nada exige a nuestra responsabilidad, que las instituciones pueden avanzar significativamente sin la lucha por el derecho planteada por el eminente jurista von Jering, que la sociedad tiene que resignarse a las limitaciones del derecho sin buscar otras salidas a lo justo. También es disparate olvidar la diferencia entre moral privada y moral pública en lo que atañe al interés particular y al interés social y del Estado, y olvidar también que cuando el individuo adquiere la condición de funcionario, asume con el juramento los valores y principios inherentes a la función pública y jura lealtad al Estado en la medida en que éste satisfaga su fin esencial de realizar el bien en función de la dignidad humana. Interés colectivo a cuyo imperio no puede renunciar el funcionario porque no le pertenece. También es disparate olvidar que la ética pública no tiene por objeto el perfeccionamiento del funcionario en cuanto sujeto moral, sino la máxima perfección del Estado y del funcionario en cuanto funcionario para beneficio de la sociedad. Todo ello bajo la autoridad del principio ético, capaz de implantar la disciplina en las entrañas del Estado, tornándolo en un ente realmente eficiente. Si el principio ético fuese de libre aceptación por el funcionario, su presencia resultaría absolutamente inocua y risible. Se dice que hoy Iberoamérica está en presencia de un proceso de juridización de la ética pública, como respuesta social de mayor transparencia y responsabilidad en la actividad pública para frenar la corrupción generalizada en la administración. Pues bien, este proceso de juridización de la ética pública encuentra su mayor y mejor realización en el reconocimiento del principio ético por el ordenamiento jurídico, donde la moral se convierte en ley moral por delegación del propio derecho. La ley moral es un mandato general de contenido moral, pero de exigibilidad jurídica, lo que significa que como raíz y fundamento de la moral pública, ante ella no puede operar el libre albedrío, portalón por donde se han escapado tradicionalmente nada menos que la responsabilidad del funcionario,
la eficacia del derecho y la eficiencia del Estado. Ahora bien, para abrir el espíritu a las ideas yucéticas es necesario deponer la jurilatría o deificación del derecho tradicional. Hay quienes manifiestan culto y apego excesivos a los conceptos jurídicos tradicionales que les enseñan en las escuelas de derecho y que luego remachan en lo más hondo del espíritu a lo largo de la carrera profesional. Se trata de la jurilatría o deificación del derecho que cierra paso a los requerimientos del tiempo y a las necesidades de ajuste. Debemos tener presente que la humanidad ha dado un gran paso en el curso de su existencia y que su adaptación a los nuevos tiempos espera de los juristas y de los gobernantes y en general de todo ser humano consciente el esfuerzo necesario para que la humanidad pueda subsistir. Pero nada de esto se podrá lograr sin la colaboración y cooperación de hombres y mujeres de buena voluntad. Sin embargo, debemos tener presente que el derecho actual va cayendo en el descrédito porque sus moldes resultan cada vez más estrechos para contener y resolver la nueva realidad crecientemente compleja y global. Por todo lo anterior, debo afirmar que por cuanto el Estado de Derecho y el derecho tradicional manifiestan esa incapacidad, ha llegado la hora del reemplazo de los viejos conceptos por conceptos realmente nuevos, racional e históricamente justificados. Uno de estos conceptos nuevos es el que se refiere a la inclusión de lo ético en el Estado ético de derecho. La inclusión de lo ético en lo jurídico se produce por el hecho mismo de la aceptación del valor de la dignidad humana como objetivo central y total del derecho y del Estado. Igualmente, la inclusión de lo ético en lo jurídico puede producirse porque la propia Constitución consagre en forma expresa la ética como factor primordial del Estado y del ordenamiento jurídico. Esta segunda forma de recepción tiene lugar en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, donde se define el Estado venezolano como Estado democrático y social de derecho y de justicia. Definición esta incompleta, pues debió tomar en cuenta también el elemento ético que consagra la misma disposición, es decir, el artículo 2. Hubiese expresado entonces que se trataba de un Estado ético, democrático y social de derecho y de justicia. Con ello hubiese sugerido que los elementos democrático y social, el Estado mismo, el derecho y la justicia debían regirse por los valores éticos y los principios morales, todo lo cual supone al mismo tiempo un Estado necesariamente humanista, es decir, fundado en determinados principios que le imprimen el carácter de Estado ético. El Estado debe comprender que su sistema sanguíneo es el derecho y que envejece y decae hacia la decrepitud en la medida en que esa sangre carezca de los nutrientes morales y espirituales necesarios. La adecuación del Estado a las exigencias de los nuevos tiempos requiere que él mismo se aboque al nacimiento de un derecho realmente nuevo, que lo revitalice y lo impulse. Ese derecho realmente nuevo no puede ser otro sino el que se apoya sustancialmente en la moral. De lo contrario, si persiste en mantenerse en la camisa de fuerza del derecho tradicional, se convoca a sí mismo al fracaso, manifestándose como un Estado abúlico. El Estado abúlico carece de energía y de voluntad de hacer, reduciéndolo todo al fingimiento y a la laxitud, a sabiendas de que se rige por un derecho sustancialmente limitado que pretende apoyarse en sus solas fuerzas, aunque caiga en la ineficacia. El Estado debe comprender que su instrumento cotidiano y permanente, el derecho, debe transmutarse para brindarle la colaboración que de él espera. Esto es todo por hoy, apreciados amigos, con el derecho nuevo dignificado por la moral. Hasta la próxima volente Deo, es decir, si Dios lo quiere así. Muchas gracias.